Bueno, una pequeñita oración antes de comenzar. Padre amado, guíame en este estudio, Señor Santo. Trabaja en las mentes de los hermanos que lo están escuchando y aquellos que lo van a escuchar después. Que el poder de tu Espíritu Santo esté en este tema para que podamos gozarnos, comprenderlo, gozarnos, creerlo, vivirlo, Señor Santo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, en este sábado el tema es el conflicto final. El conflicto final. Y es que estamos metidos nosotros en este gran conflicto también. Vamos a hacer entonces una especie de repaso de lo que quizá ya sabemos, quizá algunos no lo saben, pero de cómo comenzó este gran conflicto. ¿Sí? Mira lo que nos dice Daniel 8:14. Estamos comenzando más bien con el final del conflicto. Y nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario sería purificado. El contexto de esta cita, de estos pasajes, es que Daniel estaba viendo que había un cuerno pequeño que había de perseguir al pueblo de Dios, que había de hacer una serie de cosas en contra del pueblo de Dios. Y a Daniel pues le preocupó, obviamente. Y la pregunta que hizo fue, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el cuerno pequeño haga bullying, para usar una frase que se usa ahora en la actualidad, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta fue esta, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En el capítulo anterior de Daniel, en el capítulo 7, encontramos algo similar. Lo encontramos algo similar, dicho de otra manera, usando otro lenguaje, pero básicamente está hablando del mismo cuerno pequeño y está describiendo qué significa eso, que su santuario sería purificado. Nos dice así, Daniel 7:23. Y dijo así, lo cuarta de este será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo 25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y aquí viene el versículo clave, el 26 dice, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea que el versículo 26 nos está diciendo que por medio del juicio, porque cuando dice se sentará el juez, es una escena de juicio, ¿sí? Por medio del juicio se le quitará ¿qué? El dominio a este cuerno pequeño. Es lo mismo que estábamos leyendo en Daniel 8, explicado de otra manera, ¿verdad? Usando otro lenguaje, pero está hablando de lo mismo. Entonces, el juicio va a ser la fuente o la manera como este cuerno pequeño va a perder el poder. Quiero que eso quede claro. El juicio comenzó en 1844, pero el juicio no ha terminado. Una vez termine la primera etapa del juicio investigador, básicamente hasta ahí llega este cuerno pequeño. Y esto, como vamos a ver más adelante, es parte del gran conflicto también, ¿verdad? Es un problema en que este planeta está sumido. Y ahora lo vamos a empezar a ver. Ahora sí vamos entonces a la parte del inicio. Vamos a usar un poco espíritu de profecía y también vamos a usar algunos versículos de la Biblia. Y nos dice así, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo nos dice.
El Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Eso lo encontramos en patriarcas y profetas. Entonces estamos hablando aquí del inicio del universo, en los días de la eternidad, ¿sí? Estaba el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este era Cristo. Cristo, el Hijo unigénito del Dios, del único Dios, de nuestro Padre Celestial. Estaban ambos ahí, creando todo. Continúa la lectura, dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Los ángeles son los ministros de Dios que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, en resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Aquí lo que nos está diciendo la sierva del Señor es que Cristo es nuestro creador en realidad. Entre él y el Padre crearon. Cuando en la Biblia dicen en Génesis, hagamos al hombre, es el Padre y el Hijo quien están hablando. Colosenses 1:16 lo dice claritamente. ¿Sí? Así nos está hablando acá. Fíjense bien que todo era concordancia ahorita, no había ningún problema. Estaba recién creando a los ángeles. Y al crear a los ángeles, pues obviamente también creó al principal de los ángeles, al que era la cabeza de los ángeles, que se llamaba Lucifer. Dice acá, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. O sea, todo estaba bien, no había ningún problema en el universo. Todo estaba bien, todo era luna de miel en ese entonces. Dice, cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Todo estaba bien. Todos, Lucifer, todos los ángeles estaban adorando correctamente. Sin embargo, sucedió algo. Dice, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eternos caían sobre él. En esa situación estaba Lucifer. Era el principal de los ángeles. Después de Cristo no había otro ser con más poder en el cielo que Lucifer. Ahí estaba. ¿Se imaginan ustedes? Le caían, dice, los rayos de la gloria de Dios. Era el principal, el hijo de la mañana, se le llama. Pero empezó a sentir algo en su corazón en contra del Hijo de Dios. Mire lo que nos dice acá. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Aquí vamos viendo el inicio del conflicto. ¿Sí? El tema de hoy es el gran conflicto. El problema fue que este ángel principal, el príncipe de los ángeles, vamos a leer en la siguiente cita, quería el poder que solamente le pertenecía al Hijo unigénito de Dios, a Cristo mismo. Luego continúa, Patriarcas y Profetas 14:2 dice, el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Entonces vemos el inicio de este conflicto.
¿sí? El inicio de este conflicto es porque en algún momento, este príncipe de los ángeles empezó a tener envidia en contra del Hijo unigénito de nuestro Cristo, de Cristo, del Hijo de Dios, y quiso disputar la supremacía, ¿sí? Ezequiel 28 nos lo dice de otra manera. No explica, dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Ven? El Espíritu Precioso nos amplía un poco más, pero la Biblia también nos da algunos bosquejos, algunos pincelazos de por qué sucedió este conflicto. Continúa Ezequiel 28 diciendo, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Pero al inicio nos dice en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. En algunas otras versiones dice, por tratar mercadería, sobre todo en la King James. Esas contrataciones eran merchandising, nos dice, mercadería. ¿Qué vendía? ¿Qué negocio empezó a hacer allá en el cielo con los ángeles? Precisamente a querer ocupar el puesto de Cristo. Empezó a mentir, porque es el padre de las mentiras, y empezó a hablar en contra del Hijo de Dios. Lo que quería era eso, ¿sí? Lo que quería era quitarlo a él. Y no solamente empezó a hablar entonces en contra del Hijo de Dios, también obviamente en contra de su ley. Ya vamos a explicar eso un poquito más adelante. Isaías 14, otro bosquejo, ¿verdad? La Biblia, otro pincelada de este inicio. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que deleitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del cielo. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que quería era sentarse en el trono de Dios, en el norte, en el aquilón. Quería pues dar un golpe de estado en el cielo y sentarse, quitar al Hijo. Leímos en el Espíritu Profecía, quitarle la supremacía al Hijo y ocuparle ese lugar, que Él fuera adorado también. Eso es lo que le molestaba, que solamente había adoración entre al Padre y al Hijo. Hay una cita en el Youth Instructor que dice que solamente al Padre y al Hijo debemos adorar. Actualmente, solamente al Padre y al Hijo debemos adoración. Y ese fue el inicio de este conflicto. Pero la historia no termina aquí, la historia continúa. En Apocalipsis 12 se nos da otra pincelada también de este gran conflicto. Y nos dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos está dando otro bosquejo de este conflicto también. Al final Dios los convocó, Dios los llamó, pero al final hubo una batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás y sus ángeles. Y al final, obviamente, pues ganó el Hijo de Dios.
Y este dragón, la serpiente antigua, fue expulsada del cielo. Fue expulsada, nos dice el versículo 4 del Apocalipsis 12, la tercera parte de las estrellas. Arrastró con él a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Los logró engañar y los puso de su lado. Mira que nos dice la historia de la redención. Ellen White amplía un poco más. Dice, rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Aquí nos está explicando, ¿verdad? Historia de la redención. Nos está ampliando un poco más lo que leímos en Apocalipsis 12. Y nos dice acá, se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces, el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó, un 33% era, ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Eso está en Historia de la Redención 18.1. Aquí el lenguaje nos está ampliando un poco más lo que está sucediendo en el cielo, esa batalla que sucedió, ¿sí? La rebelión. ¿Por qué inició esta rebelión? Porque Satanás no reconoce que Cristo es el Hijo literal de Dios. Ese es el gran conflicto en realidad. Y también que Él quiere ser adorado. Nos dice Cada día con Dios, una matutina muy bonita. Eso está el 29 de abril. Dice, hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esta situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Ese es el gran conflicto. No reconocer que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Y mire lo que escribió este pastor Andreasen en el siglo XX, el siglo pasado. Dice, que Satanás se ha opuesto constantemente a la ley es evidente. Si la ley de Dios es su carácter y si el carácter de Dios es opuesto al de Satanás, éste queda condenado por ella. Cristo y la ley son una misma cosa. Cristo es la ley divina, la ley hecha carne. Por esta razón, su vida constituye una condenación. Cuando Satanás hizo guerra contra Cristo, lo hizo también contra la ley. Cuando odió la ley, odió también a Cristo. Cristo y la ley son inseparables. Nosotros hemos estudiado siempre que la ley de Dios está vigente, que es eterna, que representa el carácter de Dios. Pero mis hermanos, es que Cristo también representa el carácter de Dios. Era uno con su Padre. El Padre, como decimos nosotros aquí en Honduras, coloquialmente decimos, aquí él se miraba en su Hijo o se remiraba en su Hijo. Cristo era una copia de su Padre, en su naturaleza, en su pensar, en su actuar. Y si la ley de Dios es el carácter de Dios, pues también es el carácter de su Hijo.
Y al odiar al Hijo, también tiene que odiar a la ley. Espero que estemos entendiendo esto. Este es un solo combo. No se puede separar. Cristo y la ley, escribió Andreasen, son inseparables. Son inseparables. Continuamos. Historia de la redención. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Y es que hasta aquí había habido consenso en el cielo, ¿sí? Pero cuando el Padre y el Hijo se reunieron antes de esta reunión y dijeron que en algún momento iban a crear este planeta, ahí empezó la rebelión. Pero aquí ya ha pasado un tiempito. Ya sucedió el conflicto en el cielo, ya sucedió esta batalla, ya quedó ese vacío en el cielo. Y habiendo quedado ese vacío, entonces sucede esto que estamos relatando en este momento. Nos dice, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Es decir, ya había comenzado aquí la rebelión. Y en esa rebelión todo el mundo tenía que decidir al final del lado de quién estaba. Si está del lado de Dios y le obedece a Dios y a su Hijo, o está del lado de Satanás y de esos ángeles caídos. Entonces, una tercera parte de los ángeles fueron engañados. Y cuando nuestro Padre Celestial decide crear este mundo, decide hacerlo para que nos procreamos, dice, que nos reproduzcamos. ¿Para qué? Sin temor a equivocarme, creo que somos los únicos habitantes del universo en los cuales nos procreamos, nos reproducimos, porque ya el conflicto ya había iniciado en el cielo. Nuestro Padre Celestial quería que nosotros supiéramos qué es tener un hijo, cuánto es amar un hijo, por si acaso llegaba la rebelión a este planeta también. Y como Él tenía que ser totalmente transparente, también nos puso a nosotros, a los seres humanos, al alcance de Satanás, porque ya había sido demandado Dios ante el universo. Satanás demandó a Dios. Y ese es el gran conflicto en realidad. El, el principal problema, aunque suene raro, en este universo no es la salvación del hombre. El problema principal aquí es el nombre de Dios. ¿Será reivindicado el nombre de Dios? Y claro, en ese conflicto pues también somos arrastrados nosotros. Pero el tema principal es ese. En esta gran demanda ante el universo, una demanda incoada por Satanás, de que Dios era un tirano, de que no necesitamos la ley, y querer quitar entonces el carácter de Cristo también, querer ocupar ese lugar de su Hijo. Entonces Dios dice, ok, porque Satanás lo exige también, para ser justo, toda la creación va a tener que decidir. Y dentro de esa creación, pues obviamente entramos nosotros después. Cuando ya nosotros, cuando este mundo fue creado, ya la rebelión en el cielo, ya lo que leímos anteriormente, ya había sucedido. Y repito, el propósito de habernos Dios creado es para que lleguemos a ocupar ese vacío que había quedado en el cielo, que ocupemos ese vacío de esa tercera parte, que fue expulsada del cielo por esa rebelión de Satanás. Continúa aquí sobre la redención, nos dice. Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante.
y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces Él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión, y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer ahí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de ahí. Esos eran los planes de Satanás, nos dice la historia de la redención. Y ya sabemos pues lo que sucedió. En realidad tuvo éxito al hacer que Adán y Eva desobedecieran la ley de Dios. Y al desobedecer la ley de Dios, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Y de esa época en adelante, todos los que hemos nacido en este planeta, hemos nacido bajo pecado. Somos pecadores, porque nuestros padres eran pecadores. Adán y Eva eran pecadores, se convirtieron en pecadores. Pues el hijo que tuvieron, Caín y Abel, nacieron pecadores también. ¿Sí? Y así llegamos hasta el año 2025, en que somos pecadores. Con este hecho, entonces nos introduce, nos involucra a nosotros en este gran conflicto. También nos vimos involucrados en este gran conflicto. Apocalipsis 14 nos dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un juicio, pues, hay un juicio. Y nosotros, este planeta, pues también es parte de ese juicio, ¿sí? Y por eso el versículo, la lectura bíblica en esta mañana. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después de 1844 inicia el juicio. Cuando termine el juicio, el santuario celestial será purificado. En el santuario celestial hay registro de nuestros pecados. Está contaminado con nuestro pecado, con el pecado de todo este planeta. Sin embargo, Cristo está restaurando eso. Cristo está queriendo borrar el registro de esos pecados. Y ese juicio comenzó ya en 1844. Una vez termina el juicio, se acaba también este gran conflicto. Una vez termina el juicio en este planeta, se acaba el gran conflicto. Entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente, Rey. Hubo una gran demanda en el cielo, un juicio principal, pues, por así decirlo. Sin embargo, cuando este planeta cayó en pecado, cuando la humanidad cayó en pecado, cuando obedeció a Satanás, se inició también otro pequeño juicio dentro de ese gran juicio. En materia de derecho procesal, estos se llaman incidentes. Y nunca se llega al final de un juicio principal sin antes haber evacuado el incidente. Entonces, al resolver el incidente, que el incidente en este caso somos nosotros, este planeta Tierra, eso está diciendo Daniel 8:14. Al resolverse este incidente, se puede terminar entonces este gran conflicto. Se llega entonces al final de esta gran demanda que Satanás ha incoado, falsa demanda, que ha incoado en contra de Satanás. Pero Satanás, que en esta demanda es el fiscal, es quien acusa, hasta el momento quizá ha tenido éxito. Porque una de las cosas que él ha establecido en esa demanda es que una vez que el hombre llegue a pecar, no solo el hombre, los ángeles también, porque ellos están en la misma situación. Una vez que un ser creado llega a pecar, ya no puede dejar de pecar. Y eso ha sucedido a través de la historia.
No hay justo ni aun uno, nos dice la palabra de Dios. En ese caso, pues Satanás hasta el momento ha tenido razón. Sin embargo, Dios está actuando. Y mire lo que dice nuestro Padre Celestial. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, al final de la historia viene la ira de Dios. Estas son las siete postreras plagas. Y está dando la última oportunidad, la misma que se le dio a Satanás y a sus ángeles al inicio. Deciden del lado de quién van a estar. O adoran al Creador, nos dijo en el versículo anterior. El Creador es el Hijo, lo leímos, ¿verdad? En Colosenses. O adoran entonces a la bestia y a su imagen. Pero si adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de la bestia en su frente o en su mano, también entonces van a gustar de la ira de Dios, de las siete postreras plagas. ¿Ven? Estamos metidos en ese conflicto. Sin embargo, como dije anteriormente, nuestro Padre Celestial está involucrado en este problema. Él se está haciendo cargo de este problema. Y mire lo que nos dice aquí Apocalipsis 7. Y después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios está queriendo sellar a su pueblo, a los 144,000. Y Hechos 3:19 nos dice: Así que arrepentíos y convertíos. Eso nos está diciendo a nosotros, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para poder recibir esa lluvia tardía. Ese es el tiempo de refrigerio. Antes tienen que ser borrados en registro de nuestros pecados en el cielo. Antes tiene que estar siendo purificado el santuario en el cielo. Es otra etapa del juicio también. ¿Sí? Es una etapa del juicio. Y por medio del juicio, dijimos al inicio, se le quita el poder a este cuerno pequeño. Si acaba el incidente aquí en la tierra, este juicio de nosotros pequeño, y cuando se acabe el incidente, también se puede avanzar y se acaba el juicio principal, la demanda principal. Mira lo que nos dice el Espíritu de Profecía y en el comentario bíblico adventista también dice: El sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Tenemos que tener el carácter de Cristo, del verdadero Cristo. Y al tener el carácter de Cristo, también tenemos entonces su ley grabada en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y de ahí escriben primeros escritos. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en los tiempos de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. En ese gran conflicto debemos de creer en primer lugar que Cristo es el Hijo literal de Dios. Solamente tenemos que adorar al Padre y al Hijo. Si adoramos a un tercero, estamos violando el primer mandamiento de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y también, aparte, no solamente tenemos que creer que Cristo es el Hijo literal engendrado de Dios en los días de la eternidad, también tenemos que tener el carácter de Cristo. También tenemos que permitir que por su gracia Cristo transforme nuestros corazones, nuestras mentes, y que la ley de Dios, la ley de Cristo, quede grabada en nosotros. Eso. Una vez que se haya eso, entonces podemos ser sellados. Y una vez que está sellado el pueblo de Dios, los 144,000, pues termina la primera etapa del juicio, caen las plagas
Y básicamente se empieza a terminar este conflicto, este gran conflicto. Ahora, para poder hacer eso, necesitamos la santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice, el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos llama aquí a ser santos. Tenemos que santificarnos. Y Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esta santidad la podemos entender en dos partes. Este escritor, Andreasen, lo explicó de esta manera. Me gustó mucho la explicación que él dio. La santidad aplica a la salvación. Cristo nos salva de nuestros pecados, perdona nuestros pecados, sí, pero también nos restaura. Esa es la otra moneda de la santidad. Podríamos decir que tiene, como una moneda, tiene dos lados, dos caras. Uno es que perdona y borra nuestros pecados y la otra es que nos restaura, nos convierte, nos cambia. Entonces, él lo pone de esta manera. Miren qué ejemplo más interesante. Es como un barco, dice, que va en el mar y ese barco se daña en el mar, pero finalmente lo rescatan y lo llevan a puerto seguro. Ya está salvo el barco, ya está salvo el barco, pero no está apto para seguir navegando. Ese barco necesita ser reparado. Entonces, así es la santidad también. Cristo nos limpia, nos perdona nuestros pecados, somos salvos, pero seguimos con la enfermedad del pecado. Tenemos que ser sanados, tenemos que ser restaurados, tenemos que ser aptos. Y eso implica santidad también. Entonces, la santidad, como dije antes, tiene dos lados como una moneda. Uno es que nos salva, pero la otra es que nos restaura, que nos habilita, que nos sana. Y esa sanidad consiste en grabar los mandamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la buena nueva de esto es que ninguna de las dos cosas lo hacemos nosotros. Todo lo hace Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos. Todo lo hace Cristo Jesús. Él hace en nosotros el querer y el hacer. A medida que vamos teniendo una comunión con el verdadero Cristo, Él nos va capacitando. Y mire lo que nos dice Isaías 43, sobre todo el versículo 10 y el 12, pero vamos a leer el 11 también. Nos dice, y vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí fue formado Dios. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nosotros somos sus testigos. En esta gran demanda nos está diciendo que nosotros somos sus testigos. O sea, nosotros somos los medios probatorios. Y mire lo que Dios escogió para hacer de medio probatorio. Esto es lo maravilloso, que me escogió a mí y a usted que me escucha, con 6.000 años de carga de pecado, a la generación más débil en la historia de la humanidad. A esta generación Dios escogió para que seamos sus testigos, para que seamos sus medios probatorios. Va a haber un pueblo que va a conocer a Dios, que va a conocer al Hijo de Dios, que lo va a reconocer y que va a decir, Padre amado, perdona mis pecados. Soy pecador, pero yo quiero vivir bajo las leyes de tu gobierno. Yo no me quiero someter a las leyes de Satanás. Sé que soy pecador y perdóname, pero yo quiero ser ciudadano de tu reino, Padre amado. Yo he entendido que de tal manera me amaste,
que enviaste a tu Hijo unigénito para venir a morir por mí. Sacrificaste todo, a tu Hijo más preciado. Lo arriesgaste todo, porque si Satanás lo hubiera convencido a él y Cristo hubiera pecado, hubieras perdido a tu Hijo unigénito para siempre también. Y corriste ese gran riesgo porque me amaste a mí. Yo pues, a pesar de ser pecador, Padre amado, quiero ponerme en tus manos. Transfórmame, ayúdame. Hace unas semanas atrás, quizá meses, una hermana muy apreciada me comentaba, estaba hablando yo por teléfono con ella y me dijo, hermanito, me dice, no sé si usted me va a poder creer o entender, me dijo esta hermana, pero de un tiempo acá, me dice ella, yo ya no siento el deseo de pecar. Ya no, me dice. Hermanos, yo la entendí perfectamente. ¿Qué significa lo que esta hermana me dijo? Es que ella ha sido sellada ya, que ella ha sido sellada, que el juicio de Dios ya comenzó, ya a ratos, y que ya está empezando a sellar también entonces a los vivos. Y el juicio comienza por la casa de Dios. Yo lo entiendo, hermano, lo entendí. Y eso es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Quiere que seamos sus testigos a la generación más perversa, a la más débil, a la más enferma quizá. Dios quiere que nosotros seamos sus testigos, sus medios de prueba en esta demanda contra Satanás. Y mire qué prueba nos pondrá, que va a ser sellado los 144,000. Y después de eso viene la ira, dice. Después de eso vienen las 7 postreras plagas. Y el pueblo de Dios, sellado, habiendo decidido obedecer la ley de Dios, habiendo permitido que Cristo grabe su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, y habernos apartado del pecado, va a vivir en un momento cuando nunca antes en la historia ha habido de crisis con las 7 postreras plagas. El clímax de este conflicto llegará en ese momento. Nunca antes ninguna raza se va a ver atacada y puesta en la situación que va a estar esta gente, los 144,000. Y con el santuario celestial habiendo habido cerrado, ya no está Cristo allá para borrar el registro de nuestros pecados. Y aún en esa situación, el pueblo de Dios está sin pecado, está sin mancha ni arruga. Es por eso quizás que estas verdades están siendo tan atacadas hoy. Porque como dijimos al inicio, el ataque no solamente es contra el Hijo de Dios, también es contra la ley de Dios. Hoy en día se enseña, lastimosamente, en la iglesia adventista, de que se va a seguir pecando hasta que Cristo venga. Y eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso. También se enseña que hay que adorar a una Trinidad. Tampoco es bíblico. No hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. El tercero que quería ser adorado en el cielo era Satanás. Pero la sierva del Señor dice que a los únicos que debemos darle adoración y honra es al Padre y al Hijo. Y por eso es que estas verdades van unidas y van de la mano. Y esto, hermanos, este mensaje que estamos dando acá se conoce como Cristo nuestra justicia. También se conoció en un momento, aunque ahora esa frase ha cambiado de significado, pero se conoció en un momento como la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Y este mensaje se dio en 1888. Por eso es que este mensaje iba a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Porque Dios lo que quiere es preparar a sus testigos, a sus medios probatorios, para poder sellarlos. Quiere terminar este incidente
esta demanda aquí en este planeta para poder cerrar entonces con la gran demanda, con el juicio principal, con el gran conflicto. Pero para poder hacerlo, ese gran conflicto no se puede cerrar si no se cierra este incidente en este planeta primero. Y para poder hacerlo, Dios necesita tener testigos, medios de prueba, de que la demanda de Satanás es falsa. Y va a presentar a estos 144,000 y lo va a escoger a usted y a mí por gracia, porque no lo merecemos, ni lo somos tampoco, somos pecadores, para grabar su espíritu, el espíritu de su Hijo en nosotros y transformarnos. Y poder presentar entonces a este grupo como estos medios de prueba. Miren, ante el universo, está sucediendo la etapa más crítica en la historia del planeta. Están cayendo las 7 postreras plagas. Mi pueblo que está en ese planeta está siendo perseguido a lo máximo. Incluso hay un decreto de muerte para raerlos de este planeta. Y aún así, mi pueblo me está siendo fiel. Yo soy su Dios. Ellos me han reconocido. Son mis hijos por adopción. Y el universo va a ver entonces que esa demanda de Satanás es falsa. Y así se va a cerrar este conflicto. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer. Ya aquí es Jesús. Ya no es el Cristo, ya es Jesús. Pero ¿para qué lo dio? ¿Para qué lo envió? Para que viniera a morir por nosotros. Para que nosotros al aceptarlo a Él y al obtener la victoria sobre el pecado, podamos ser hijos por adopción. Y el versículo 6 es precioso, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, aquí no está diciendo la palabra de Dios. La misma palabra que creó estos planetas, el mismo poder, que ya no somos esclavos. Somos coherederos con Cristo Jesús. Ya no somos esclavos del pecado. Nos ha dado ese poder de salvarnos, pero también de santificarnos, de transformarnos. No somos esclavos del pecado. Creámoslo, vivámoslo, permitámoslo. Esta es una relación. Eso es día a día. La santificación es día a día. No hay momento en que hoy sí ya soy santo. No. La hermanita que me comentó esto tiene que seguir santificándose día a día. ¿Cómo lo hace? Tiene una relación con Cristo Jesús, permitiendo que Él viva en nosotros. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, escribe Pablo. Así es como logramos el éxito. Así es como vamos a poder lograr la vida eterna. Y mire, continúa en el siguiente capítulo, Gálatas dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, no estamos bajo la maldición de la ley, si somos guiados por el espíritu. ¿Y qué espíritu? Pues en el versículo anterior nos dice, el espíritu de su Hijo. Ese es el Espíritu Santo que Dios nos manda, el Espíritu de su Hijo. Entonces, ¿cuál esencial es conocer la verdad del Padre y del Hijo para poder recibir el Espíritu de su Hijo? Si en vez de creer en el Hijo de Dios, creemos en Dios Hijo, ese Dios Hijo ya no es bíblico. El bíblico es el Hijo de Dios. Y el Espíritu que podemos recibir entonces es el Espíritu de su Hijo, de ese Hijo bíblico, del Hijo literal de Dios. Él es quien está aquí con nosotros en este momento, transformándonos, haciendo el milagro en nuestras vidas. Él, Cristo Jesús, es su naturaleza espiritual. Es quien está con nosotros. Y si Él está transformándonos,
entonces ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que estar haciendo las cosas que hacíamos cuando estábamos en la carne. Al tener éxito en esto, al ir venciendo pecado, uno por uno, tal vez somos muchos pecados los que tenemos, muchas tentaciones, pero logramos vencer una, fumar, por ejemplo, ¿sí? Logramos vencerla, ok, ahora viene el otro, y así, y es un proceso. Y ya cuando el pueblo de Dios haya logrado vencer esas tentaciones que Satanás nos envía, cuando ya permitimos entonces al vencer que se borra el registro de nuestros pecados en el cielo, entonces ya podemos ser sellados. Y una vez sellados los 144,000, Dios suelta los vientos. Mientras tanto los está reteniendo. Una vez siendo sellados los 144,000, Dios presenta a este grupo en esta demanda en el cielo. Y dice, miren, las argucias de Satanás eran falsas. Aquí está este grupo de gente. El cielo acepta, se termina el conflicto. Vienen las 7 postreras plagas. El cuerno pequeño pierde el poder aquí en este planeta. Y los hijos de Dios ya fueron salvos, ¿sí? Ya fueron sellados. No participan de las plagas. Hermanos, ese es el gran amor de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que ha hecho en nosotros. Estos dos mensajes de la verdad del Padre y el Hijo van de la mano, van de la mano. Uno no puede ir sin el otro. El ataque contra el Hijo es el ataque contra la ley de Dios. Y eso es a lo que nuestro Padre Celestial nos ha llamado, a que levantemos estos muros, que terminemos con este gran conflicto, ¿sí? A anunciarle estas verdades al mundo entero, para que por el poder del Hijo, por la gracia de Él, el resto de la gente pueda aceptarlo también. El resto de los hijos de Dios puedan aceptarlo también y sean transformados. Y al estar completo el número de los 144,000, se puede terminar entonces este gran conflicto. Hermanos, que Dios nos ayude en esta batalla. No hemos sido sin armas. Dios nos está dando el espíritu de su Hijo para poder vencer. Y el Hijo ya venció. El Hijo ya derrotó a Satanás. Así que tenemos todo el poder del mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios nos ayude, mis hermanos, en esta batalla, que nos ayude a compartir estas verdades con otras personas que no las conocen. Es un estudio bíblico precioso e impacta los corazones, impacta los corazones. Así que a eso fuimos llamados. Levantó a lo más vil, en el caso mío, de este planeta, a lo más bajo, para poder compartir estas verdades con el pueblo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un placer. Gracias por el espacio, por haber permitido predicar la palabra de Dios y, y les deseo un feliz sábado. Un fuerte abrazo a todos ustedes, mis hermanos. Ahora vamos a la siguiente parte del programa.